Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Palabras de vida, bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Qué bellas son, bellas palabras de vida. El Pentateuco, la ley de Dios. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de Moisés está siempre preocupado por el sacerdocio. Eran los sacerdotes que estaban apartados para Dios y consagrados a interceder por el pueblo de Israel. Un intercesor para el pueblo. Uno que podría estar entre Dios y Israel. La necesidad de proveer por personas que no pueden proveer por sí mismos, como eran los sacerdotes, Moisés se preocupó por ellos, porque está totalmente ocupado el sacerdocio con las cosas de Dios. Ellos tienen que guardar la ley de Dios, tienen que enseñar al pueblo todo el sistema espiritual, que queda en ruinas si no hay un sacerdocio, uno que ministra delante de Dios. Eso era el oficio del sacerdocio. En Apocalipsis 1:6, el apóstol Juan dijo que Jesucristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. En 1 de Pedro, capítulo 2 y 9, Pedro dijo, para que anunciéis, es decir, los creyentes, los cristianos, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y en los capítulos desde 5 hasta 7 en el libro de Hebreos, el escritor habla a favor de los hombres para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Eso es lo que hace un sacerdote. Habla a favor de los hombres para que para que él mismo presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Tiene que ser el sacerdote uno entre los compañeros,
uno de los débiles espiritualmente para los débiles. Es uno que está entre los pecadores. Es uno llamado por Dios. Cristo es nuestro sumo sacerdote en el tiempo de la iglesia, ungido por Dios para ejercitar ese gran oficio. Él es diferente en que no fue de la tribu de los levitas, de la tribu de Leví, pero él era un sacerdote según el orden de Melquisedec. Jesucristo fue oído por su obediencia a su Padre. Su sacerdocio fue tipificado en el libro de Génesis por Melquisedec. Melquisedec era, y su nombre significaba Rey de Justicia y Paz, porque era Rey de Salem, que es la palabra hebrea para la paz. El sacerdocio de Jesús es un sacerdocio eterno, no terrenal, es celestial. Melquisedec era digno de recibir diezmos y recibió diezmos de parte de Abraham en su día. Y el escritor de Hebreos nos enseña que eso es lo que hace que Melquisedec sea mayor aún que el patriarca Abraham. El sacerdote Melquisedec bendijo a Abraham, y el que es bendecido por uno que es mayor que él mismo. Este orden de sacrificio, mejor dicho, era superior a los levitas, los que salieron de la tribu de Leví. Jesucristo no era de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá. Así que se nota que es un sacerdocio totalmente diferente. Y lo que le calificaba para ser sacerdote no era por la sangre ancestral de sus antepasados, en otras palabras, sino lo que le calificaba era una vida indestructible. Y este sacerdocio de Jesucristo es eterno. Y le fue dado este sacerdocio por juramento de su Padre. Él representa un nuevo pacto con Dios. Él es el autor de la salvación y de una intercesión sacerdotal perfecta. Él es santo, Él es inocente, Él es sin mancha, Él es apartado de los pecadores, superior que los cielos. En su persona, Él es Dios en la carne, es divino, es perfecto. Lo que empieza en Génesis, el sacerdocio que se presenta en el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, que es en capítulo 14, solamente 3 o 4 versículos, desde el versículo 17 hasta 20, pero habla de este sacerdocio eterno. Y empieza en Génesis y sigue desarrollándose por medio de los evangelios, por la vida de Jesús. Y ahora Él está a la diestra del Padre, intercediendo como sumo sacerdote para los suyos. Además, que Génesis capítulo 14, tenemos un salmo, es el Salmo 110 y versículo 4, que habla de este orden de Melquisedec, y uno que va a ocupar ese sacerdocio. Bueno, muy buenas tardes, amigos. Estamos
en el último libro del Pentateuco, ¿verdad? Y yo personalmente estoy en los Estados Unidos y estoy afuera, en el aire libre, y sentado aquí en un banco, y quiero de esta forma presentaros el programa de hoy en día. Estoy en el estado precisamente de Vermont. El estado de Vermont está muy al noreste de los Estados Unidos. Es fronteriza con Canadá. Hace muchísimo frío aquí, hay mucha nieve, pero ahora estamos en el tiempo del verano y es muy agradable la temperatura. Y de aquí quisiera presentarles el programa para hoy, recordándoles que la Biblia es una sola historia. Así es que si empezamos en Génesis o si terminamos en Apocalipsis, estamos hablando de la misma gran historia del propósito de Dios desarrollado en la tierra. La Biblia es eso. Y estamos en el libro de Deuteronomio, que es un libro o una colección de mensajes del gran hombre, el gran libertador Moisés, que habló él en los últimos 40 días de su vida. Pues este es nuestro estudio y vamos a seguirlo ahora recordando también, muy importante, algo que siempre digo y lo repito vez tras vez tras vez, para que tengamos presente en todos los programas que el propósito número 1 es recibir una revelación de Dios, porque la Biblia es una revelación de Dios, para que el lector, el creyente, el cristiano, pueda formar un concepto correcto de cómo es Dios. Un concepto que es 100% bíblico, porque es exigente que nosotros andemos y nos basemos completamente en la Biblia, en la palabra de Dios. Todo lo demás es peligroso y podemos errar confiando en cualquier otra cosa. Una persona quizás una iglesia, para tener nuestro concepto de Dios que sea completamente perfecta. Nosotros tenemos que estar en la Biblia. Tenemos que reconocer los caminos de Dios, los caminos tan diferentes que los caminos de los hombres, de los caminos que aprendemos por los estudios que podemos tener. No importa cuál sea la materia, quién sea el profesor, a cuál universidad nos vayamos, los caminos de Dios son diferentes. No hay profesores que nos puedan enseñar usando los principios que hay en el mundo, los principios científicos, los principios de la ciencia política, podemos usar para entender las cosas de Dios. Para eso hay un libro de texto y es la Biblia. Aprendemos ahí los caminos de Dios y admiramos de estos caminos, porque son tan diferentes que los caminos del mundo y de su gente. Mis caminos, dijo Dios mismo, no son vuestros caminos, no son iguales. Es un mundo totalmente diferente, el reino de Dios. Pero nosotros como cristianos tenemos que aprender de este reino para poder caminar de una forma que agrade a Dios,
aquí en la tierra. Y además, dijo Dios que sus caminos son más altos que nuestros caminos, de modo que estamos en lo mejor, en un camino, en una manera de vivir, en otras palabras, que es superior a cualquier camino que podamos aprender del mundo. Un estudio bíblico, recuerda, amigo mío, especialmente los hermanos en la fe, que estamos aquí, ¿verdad?, para recibir de la Biblia. Si tú no eres un cristiano, yo te animaría a prestar atención para que vea estos caminos superiores de Dios y la forma en que Dios obra en las vidas humanas. Un estudio bíblico no debe ser, y estoy enfatizando que estoy hablando de las cosas, los principios, ¿verdad?, de cristianos, lo que es principalmente un estudio espiritual. Queremos estudiar de esta forma ahora, poner a un lado, o no poner a un lado, sino poner en su lugar, segundo lugar, los pensamientos intelectuales. No podemos aprender de la Biblia de forma intelectual. O sea, hay algo mejor para nosotros que los entendimientos intelectuales. Muchas veces digo que la Biblia no es una explicación principalmente, sino una declaración de cómo es Dios y cómo es su reino. Las escrituras son espirituales y tenemos que captar la espiritualidad al estudiarlas para poder aprovechar en nuestro ser interior. Muy bien, bueno, pues vamos a empezar ahora. Estamos en versículo 9 del libro de Deuteronomio y capítulo 18. También quería acordaros que la Biblia no es un estudio principalmente, otra vez, emocional. Hay personas que les gusta enfatizar lo que es intelectual y también emocional. Por un lado tenemos los que son muy sabios intelectualmente, personas muy inteligentes, y tenemos por otro lado gente que no describo su condición intelectual, pero son personas que les gusta emocionarse, y para ellos el cristianismo les emociona, y eso es lo que les gusta. Pero os animo, los que me escuchan, que por favor, no estamos principalmente para estudiar intelectualmente, ni estamos para levantar o tener una subida emocional. Estamos para captar, una vez más repito, estamos para captar la espiritualidad, porque esto es lo que durará en nuestro ser interior. Bien, vamos a versículo 9, capítulo 18, de este último libro de Moisés, Deuteronomio. Y dice: cuando entres a la tierra, porque Moisés está dando instrucciones, está presentando y repitiendo la ley de Dios a la segunda generación de las personas que salieron de Egipto. La primera generación escuchó la ley en el desierto. Ellos ya están muertos. Ahora hay otra generación y Moisés les está instruyendo en la ley
para que entre en la tierra prometida practicando esta ley de Dios. Y dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Debemos recordar eso después de lo que hemos leído, de que las cosas de Dios son cosas santas. Tenemos que apartarlos de las cosas de este mundo y no corrompir las cosas de Dios con la corrupción que hay en el mundo. Por eso, vamos a recordarnos de esta primera cosa que le dice Moisés al pueblo de Israel. No hacer según las abominaciones de aquellas naciones, y que la iglesia se acuerda que no vamos a aprender las abominaciones de las naciones alrededor de nosotros tampoco. Y sigue, no se ha hallado en ti quien haga pasar, esto es lo peor quizás de las prácticas, lo que vamos a leer aquí, de las naciones que ocupaban la tierra de Canaán. ¿Qué pasaba? Lo que vamos a leer. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera, no dice la práctica, sino la persona, es abominación para con Dios. Cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Por las abominaciones, pues, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Y porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Abominaciones para Dios. Leemos aquí, y las prácticas de las naciones paganas. Estamos aprendiendo de evitar estas prácticas. Son prácticas que incitan actividad demoníaca. Sépalo, hay espíritus tras estas prácticas. Hay espíritus que incitan la gente a la idolatría. No es un cambio de religión. No estamos hablando de otra religión solamente. Estamos hablando de actividad demoníaca. El peor de estas prácticas era sacrificios de niños. Esto practicaba en aquel entonces. Fueron ofrecidos a un dios llamado Moloch. El estatua de Moloch estaba de una forma con los brazos extendidos y pusieron los nenes en sus manos y resbalaba el nene de sus dedos y caía a un fuego debajo de las manos del ídolo. Y esto practicaba en esas naciones paganas en aquel entonces. Una cosa tan bárbara, ¿verdad? Y ellos creían que iban a ser oídos por sus dioses por hacer el gran sacrificio de presentar lo más precioso en su vida, que eran sus hijos, a ese ídolo. Una práctica que era abominación para Dios. Las cosas de Dios no son así en ninguna forma. Son prácticas que
incitan actividad diabólica. El peor era sacrificar a los niños. Yo lo comparo al aborto de hoy en día, que para mí el aborto es ofrecer a sus hijos antes de nacer a el reino de tinieblas. Es matar, es infanticida. Eso es lo que es. No importa qué dice la sociedad y cómo se han cambiado los morales de las naciones hoy en día y han cambiado el vocabulario y lo quieren llamar aborto, pero lo que es infanticida. Eso es lo que es. Es muy equivocado decir que es dar derecho a la mujer sobre su propio cuerpo. Eso es una mentira, porque lo que está en su seno no es ella, es una creación nueva. No es que ella tiene derecho o está practicando el derecho sobre su propio cuerpo, porque, repito, no es su cuerpo. Es un nuevo cuerpo formándose en su seno. Lo que está en su cuerpo no es su cuerpo, sino un ser humano nuevo con su propio DNA. ¿Te suena más suave, más fácil decir abortar? Sería más correcto decir matar. La Biblia las menciona una por una. Estos pecados que está cometiendo las naciones dentro de Canaán, empezando con lo de que acabamos de hablar, de ofrecer en sacrificio los hijos a los ídolos. Parece que somos muy civilizados, muy sofisticados hoy en día, pero seguimos con las mismas variedades que los nativos más salvajes en el mundo. Bien, habla de adivinación, que es una manera de profetizar inspirado por espíritus inmundos. Adivinación se practica hasta la fecha y está involucrado ¿qué? El reino de tinieblas, espíritus inmundos, dando capacidad sobrenatural a las personas que practican lo que es religión diabólica, adivinación, adivinando por cartas algunas. Varias formas de practicar, ¿verdad?, la adivinación. Bien, tenemos mucha más historia de estas cosas que Moisés, aunque parece que lo que ha desarrollado sigue siendo muy semejante a lo que había en su día, pero sigue las mismas prácticas de otra forma hoy en día, como es la adivinación. Hablamos de la cultura griega, pero en su mitología de los griegos había mucha adivinación, porque el mundo antiguo tenía o adoptaba los costumbres, la cultura griega, después que Alejandro el Mago conquistó el mundo, dejaba la cultura griega donde quiera. La gente hablaba griega, la gente aprendía las prácticas, la gente aprendía la religión de los griegos, y esta era muy desarrollado en el tiempo de Jesús, por ejemplo. Pero bueno, ya estamos muy en el Antiguo Testamento todavía. Moisés avisando de estas prácticas que había en su día y se desarrollaba, y en la cultura griega era muy desarrollado la adivinación. Era una manera de profetizar. Había en su mitología
griega mucha adivinación. Algo muy famoso en el tiempo de los griegos era el oráculo de Delfos. Muy interesante leer de esta adivinación por profetisas en los templos de los dioses de los griegos, que profetizaba, y la gente más importante fueron para ser atendidas por esas profetisas, muchas veces mujeres muy ignorantes, pero tenía cierto contacto con el mundo espiritual y no quería algún importante general, político, lo que sea, griego, hacer una decisión sin consultar primero con estas mujeres que eran del oráculo de Delfos, donde, era un local donde había quizás la profetisa más famosa. Venían reyes, generales, otros nobles, para escuchar a profetisas que hablaban en trances, inconscientes, pero influido por demonios. Eran prácticas diabólicas en que espíritus inmundos estaban involucrados. Sobrenaturalmente, entrar en el mundo espiritual de esta forma es entrar por una puerta incorrecta. Nosotros también estamos influidos por el Espíritu Santo, sobrenaturalmente, pero esta es por orden de Dios y la manera correcta. Agurero y sortílego tenía que ver con cosas que existen hasta el día de hoy. Por ejemplo, Balaam era un falso profeta que intentaba mezclar todo tipo de paganismo con la profecía. Al ser empleado por el rey de Moab, Balac, que era su nombre, quiso maldecir a Israel. Pero al final pudo saber lo que dijo Balaam. Y esto lo puedes ver en Números 23, donde Balaam pudo saber y pudo decir a Balac contra Jacob, o sea, Israel, la nación de Israel, no hay agüero ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. Bien, el pueblo de Israel no había manera de maldecirlo, no había manera de pronunciar maldiciones contra la nación porque Dios estaba protegiendo a su pueblo de todo ataque de Satanás. Si ellos se guardan puros de todas las prácticas satánicas, fue garantizada el apoyo de Dios. Podemos saber que los grandes imperios del mundo tenían sus departamentos espirituales. Esos grandes imperios, ellos sabían más que muchas veces las naciones saben hoy en día. Sabían de un mundo espiritual. Hoy en día las naciones intentan de ignorarlo. Poner todo lo que tiene que ver con Dios y con Cristo y con el Evangelio, con la Biblia, a un lado y vivir una vida totalmente humanista. Ignorancia espiritual es lo que existe hoy en día. Esta gente eran más inteligentes, sea religiosamente, o sea, espiritualmente, que los gobiernos de hoy en día. Los grandes imperios del mundo tenían sus departamentos espirituales y sus reyes conocían y reconocieron el poder sobrenatural
de espíritus. De Egipto y Babilonia vemos muchas prácticas ocultas. Si quieres buscar uno, no voy a meterme mucho, pero vamos a ver. Si podemos ver Éxodo capítulo 7 y versículo 11. Por un momento, para darnos una idea cómo esta primera civilización, ¿te acuerdas de eso, verdad? De que Egipto se oye primeramente de Egipto como un imperio mundial, porque es reconocido porque en estas fechas, en esos tiempos tan antiguos, los egipcios empezaron a desarrollar su lenguaje. Y por eso sabemos algo de su cultura y su historia. Y el imperio, la civilización que primeramente es reconocido por la historia universal. Vamos a capítulo 7. Aquí habla de ese gran imperio egipcio. Dice en versículo 11, entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, ¿ves? E hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Lo mismo que lo que hizo Moisés milagrosamente por el poder de Dios, ellos podían imitarlo, porque había en el palacio de Faraón hechiceros y personas que se llaman aquí sabios, porque eran sabios en el mundo espiritual. No podemos decir gente naturalista, gente humanista, no podemos llamarlos sabios si es que ignoran los poderes sobrenaturales y espirituales. Bien, entonces estos imperios conocen más que los gobiernos de hoy en día sobre las cosas espirituales. Bien, bueno, ya entonces hemos visto eso. Vamos a Daniel también. Hemos hablado de la primera civilización de Egipto, y ahora vamos a Babilonia, que existía en el tiempo de Daniel, para poder ver las mismas prácticas, las cosas que se desarrollaba, que se practicaba sobre los siglos, siglo tras siglo tras siglo, hasta llegar al imperio de los babilonios. Vamos al libro de Daniel, que vivía en aquel entonces entre los babilonios. Y vamos a ver a capítulo 2 y versículo 2, y verás. Hizo llamar el rey, esto era Nabucodonosor, conocido por la historia universal, ¿verdad? Un personaje muy impresionante en su día, en el famoso imperio babilónico. Y él llamó, dice el rey, a magos, a astrólogos, a encantadores, a caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Él tenía un departamento para tales personas, astrólogos, que interpretaba cosas por las estrellas, y a veces por la luna y por el sol. El sol era muy importante en la religión de los egipcios, y ahora lo vemos que los magos, los astrólogos que en Babilonia también miraron a las estrellas, al sol y la luna. Además había encantadores y caldeos, y ellos negociaban o practicaban poderes espirituales. Tenían que ver con asuntos espirituales en el gobierno para presentarse delante del rey. El rey estaba buscando apoyo espiritual en su reino. Era muy importante por él, no solamente
practicar la política, sino reconocía que había un mundo espiritual y quería el apoyo de los espíritus. Bien, había estas cosas entonces en los imperios y los poderes más grandes del día. Y ahora todavía existen estas cosas, estas prácticas, aunque ahora la política, la sociedad lo ve como algo supersticiosa, pero es una realidad espiritual. También fueron prominentes en Grecia estas personas y en Roma. Israel, siendo una nación pequeña, pero apoyado de un Dios todopoderoso, fue tentado de seguir el ejemplo de naciones exitosas. Muy pequeña la nación de Israel, y por eso había una tentación seguir a los poderosos. Tenemos que estar avisados de esta tentación también. Nosotros no tenemos que buscar entre la humanidad, entre las naciones fuertes, nuestro apoyo, nuestro ejemplo, patrones para seguir, sino por la Biblia y por lo que nos instruye la palabra de Dios, de los poderes de Dios. Consultar, pues, con Dios. Bien, en esta época sofisticada, hoy en día seguimos viendo que el mundo político es influido por malignos espíritus. Fue un gran insulto para Dios, especialmente porque estos espíritus eran sus enemigos. Los agoreros eran personas influidas por demonios pesimistas, fíjate, que afectaban negativamente los sentimientos de las personas. Eran peligrosos porque adivinaban desgracias sobre otras personas. Los sortilegios usaron brujerías, que de igual manera trajo desgracia sobre sus víctimas. Entonces era y hay espíritus que consultan con los muertos. Espiritistas los llamamos hoy en día. O sea, consultan con demonios familiares que imitaban a las personalidades de los muertos y siguen hablando a las personas que buscan hablar con los seres muertos. Los seres muertos no contestan, amigo mío, sino espíritus familiarizados con estas personas. Ahora, vamos al versículo 11 en nuestro estudio de hoy. Lo hemos leído en Deuteronomio, ¿verdad? Y en versículo 11 habla de los encantadores en los tiempos bíblicos que usaban serpientes. Esto es una práctica que se usa hasta la fecha. Usaban serpientes que representan las serpientes espirituales. Los adivinos tienen relaciones con demonios de profecía. Profecía falsa. Existe hasta la fecha, y mucho. Todo el mundo de tinieblas se involucra para formar una religión de oscuridad, de tinieblas. Opuesto a ello es el reino de Dios, que es un reino de justicia, de paz, de gozo en el Espíritu Santo. Es un ambiente de luz, completamente contrario al reino de tinieblas. Dios nos avisa por nuestro propio bienestar y para Él estas cosas son abominaciones y por practicarlas las personas supersticiosas también son abominables. Mandó a Israel entrar
a la tierra de Canaán y destruirlas, y debieran tomar en cuenta el hecho para que evitan totalmente sus prácticas. Dios manda perfección en la adoración, algo puro, que no sea contaminado con lo del mundo, que es el enemigo de Dios. Ahora quiero que vean dos versículos muy importantes que tienen mucho que ver con lo que estamos estudiando. Quiero que veamos dos versículos del Nuevo Testamento que debemos, en verdad, cada cristiano los debe memorizar. Vamos primero a Santiago, creo, capítulo 4 y versículo 4. Santiago 4:4. Mira lo que dice. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Es un mundo de enemigos de Dios. Hemos hablado de lo peor, ¿verdad? Que es la idolatría, que es las prácticas supersticiosas, las adivinaciones, ¿verdad? Todo lo que hemos mencionado. Tras el sistema del mundo está estos espíritus. Si lo reconoce el mundo o no, está. El diablo es llamado en la Biblia el príncipe de este mundo. Y por eso el que ama al mundo no está amando solamente una política, no está amando solamente historia, geografía, hermosura de este mundo, diversiones de este mundo, está amando el enemigo de Dios. Y este es el gran peligro de ser mundanos en nuestra manera de pensar y en nuestras prácticas y en nuestras diversiones. ¿Qué dice? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahora, primero de Juan, por favor. Primero de Juan, capítulo 2, donde el apóstol Juan, como el apóstol Santiago, habla del mismo asunto de amar al mundo. Primero de Juan, capítulo 2, versículo 15. Vamos a ver. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Está diciendo que la persona que ama el mundo no tiene el amor de Dios. No ama a Dios. Es imposible, en otras palabras, amar al mundo y amar a Dios al mismo tiempo, porque son contrarios unos de los otros. Bien, esta es una buena lección que estamos estudiando hoy. Moisés habló de estas cosas a los israelitas para que evitara los peligros, para que evitara las prácticas diabólicas en su día. Pero nosotros tenemos que ser avisados de nuevo, porque muchas personas, e incluso algunos cristianos, no saben el peligro de meterse en las costumbres del mundo, porque tras de ello son espíritus. El mundo que vemos nosotros, el mundo físico, no existió primero. ¿Recuerda cómo fue formado la creación? Por la palabra de Dios. De modo que las cosas que se ven no fueron hechas de cosas que se ven. Fue hecho por la palabra de Dios. Y el poder espiritual está atrás las cosas materiales, controlando la política, por ejemplo,
controlando los acontecimientos en el sistema del mundo. Recuérdalo, amigo mío, para que no te enamoras con la política o lo que sea de este siglo. Enamórate de Dios y recibe tu instrucción del poder espiritual sobrenatural que Dios ofrece por medio de su palabra. Tenemos más que suficiente en Dios y no tenemos que acudir a los poderes contrarios, los poderes del enemigo. Cuidado, cuidado con los espíritus que existen en el mundo hoy en día, aunque la gente no lo reconocen, dicen que no existen, niegan, pero la realidad sigue siendo una realidad. La verdad no se cambia. La verdad espiritual no cambia porque la gente dice no existe. No existe un Dios, no existe un diablo, no existe espíritus. Estas negaciones no pueden invalidar la verdad de la palabra de Dios. Bien, los encantadores en los tiempos bíblicos usaban serpientes. Hemos visto los adivinos tenían relaciones con demonios de profecía. Todo el mundo de tinieblas se involucra para formar una religión oscura. Opuesto a ella es el reino de Dios. Es un ambiente de luz, completamente contrario al reino de tinieblas. Dios nos avisa por nuestro propio bienestar de evitar las prácticas diabólicas. Dios manda perfección en la adoración. Es decir, estemos perfectamente involucrados en las cosas de Dios y no mezclarlo con las cosas del mundo. Las cosas de Dios son cosas puras. Bueno, esos dos versículos debemos mantener cerca de nuestra atención siempre. Nos hablan de un mundo gobernado por Satanás. Que seamos libres del engaño permisivo que es ajeno de la verdad santa de la Biblia. Bueno, ahora para seguir en el siguiente programa vamos a estar en capítulo 18 otra vez y vamos a seguir con versículo 15 en adelante, donde Moisés fue el famoso profeta para los judíos. Por lo que tenemos en estos versículos, es famoso por lo que él dice en los versículos venideros que vamos a estudiar en el siguiente programa. Así que esté con nosotros. ¿Lo hayas esto interesante? ¿Es informativo? ¿Es para el provecho de tu alma? Hermano, hermana, te garantizo que tenemos que saber estas cosas. Amigo que nos escucha y no eres cristiano, quizás no te das cuenta de los poderes espirituales que están a nuestro alrededor. Son una realidad. No estoy hablando de mitos. Estoy hablando de lo que os enseña la Biblia y también lo que he experimentado en mi propio ministerio de la oposición del enemigo. Y puedo decirte, por propia experiencia también, que estos espíritus son realidades que nos está atacando continuamente, nos está intentando de desviar de la Biblia y de las cosas de Dios. Ten mucho cuidado, amigo mío, y mejor es entregar tu vida a Cristo para recibir su protección, porque hay gente que han sido poseídos de demonios y están viviendo una miseria por la tormenta, a veces mental, a veces emocional, por espíritus malos. La esquizofrenia, por ejemplo,
es algo en que está involucrado el diablo. Así que antes que te caiga algo malo encima, entrega tu vida a Cristo y reciba su protección. Bueno, nos despedimos por lo pronto y estaremos hablando en el siguiente programa de el mismo capítulo 18 de Deuteronomio. Que Dios os bendiga mucho. Hasta entonces.